Llegan dos partidos que pueden ser fácilmente dos finales adelantadas. Lo mejor de la Eurocopa se fue por toda una llave. Y se enfrenta Francia contra Portugal, los campeones y subcampeones de la Eurocopa 2016, y España, Alemania, campeón 2010 del mundo y campeón 2014. Vamos a hablar sobre las claves de cada equipo para alcanzar la victoria y al final voy a decir quiénes van a pasar para mí a la semifinal. Estos días con fútbol, mi nombre es Darian Díaz. Intro y empezamos. Y pues sí, por un orden empezamos. Y es que mañana el primer partido lo tendremos entre España y Alemania, ¿no? 12 del mediodía, acá, en la zona de Estados Unidos, específicamente en la Florida. Y quería comentar con respecto a esto, ¿no? Siempre que vemos ahora un partido tenemos que ver el expediente más reciente, ¿no? Porque obviamente no vamos a ir muy atrás porque hay muchos jugadores de los cuales no están presentes en estos momentos en los equipos en que se van a enfrentar, ¿no? Y esto es básicamente lo principal. Y para ver un reciente expediente entre los enfrentamientos de España y Alemania, tendremos, podemos ver los últimos tres resultados, ¿no? Que datan de los últimos 4 años, porque fue del 2020 a este 24, que el último juego fue del 2022, ¿no? Y podemos ver 2 empates y una victoria abultadísima a favor de España, ¿no? Y obviamente, nada de esto tiene ninguna validez en el sentido... O sea, ¿por qué no tiene para mí mucha validez? Porque España, sobre todo, ha cambiado muchísimo su alineación. Y si España ha cambiado muchísimo su alineación, Alemania también ha introducido algunos cambios, pero España sobre todo, ¿no? Y creo que se ha visto en el juego que ha venido desarrollando toda Eurocopa, que sin duda él y Alemania, el equipo que enfrenta, han sido los mejores para mí en lo que podría ser fácilmente una final adelantada de la Eurocopa 2024, ¿no? Si vemos la plantilla de ambos equipos, por supuesto ahora mismo tienen una calidad increíble y lejos de estos ser los últimos 3 resultados, que de 3, España gana 1, empata 1 y empata 2 y gana 1, podemos ver cuáles son las alineaciones proyectadas, ¿no? Y es que creo que en España no cambiará nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque lo que funciona no se cambia. Así de simple. Hay varios jugadores, incluidos Norman y Carvajal y Morata, con amarillas, con posibilidad de perderse juego si pasan a una semifinal, pero lo importante es ganar este partido, ¿no? Y podemos ver en la pantalla los 11, ¿no? El 11, perdón, o los 11 jugadores que presentará España frente a Alemania y que ha sido la que al final ya con la que se ha quedado el director técnico de La Fuente, ¿no? Y para hablar de España, obviamente, si digo va a ser un gran enfrentamiento, voy a especificar, ¿no? A decir, para mí, en mi opinión, las claves de España, como lo haré con los 4 equipos, para esta victoria, ¿no? Y creo que hay símiles en los que analizaré cada equipo. Obviamente variará en dependencia de los jugadores y de la demostración que han dado en esta competición. Pero lo valoré en cuanto a 3 o 4 términos, ¿no? Como fue el último resultado, como ya vimos, pero fue hace mucho tiempo y creo que no tiene mucho peso porque ha variado mucho. Las formaciones... y las claves, ¿no? Las formaciones ya las puse ya. Creo que no hay nada que varíe por parte de España porque ha funcionado muy bien. No hay nadie suspendido, no hay lesiones y creo que debe seguir de esa manera, ¿no? Y luego, en las claves, creo que debemos poner principalmente los que han sido los mejores posiblemente de esta España, a pesar de que muchos han brillado, ¿no? Como es el caso de Nico y de Lamine Yamal. Creo que esto es un punto clave o es más clave para España para alcanzar la victoria, ¿no? El seguir siendo incisivo, el seguir rompiendo las defensas, sobre todo ese enfrentamiento. Un comentario que vi en un video que creo que me pareció muy interesante, que fue en el programa de Testarazo, creo que fue un análisis entre Iñaki Angulo y David Sánchez, y me pareció muy interesante el hecho de que compararan la situación de Vinicius contra Kimmich y la de Nico
en este caso contra el mismo Kimmich, ¿no? Y creo que es bastante similar porque Nico se puede decir que, si bien no está al nivel de Vinicius, es un jugador con características muy similares. Potente, capaz de repetir esfuerzo durante 90 minutos, con muchos regates, te la puede mandar a la escuadra y creo que puede hacer mucho daño y ser fundamental en este cruce, ¿no? Luego tenemos a Lamine Yamal, que va con su toque ser fundamental a la hora de poner últimos pases, y a Morata, y sobre todo a ese mismo Morata hacer la función del Morata, del Lamine Yamal, Lewandowski, ¿no? O lo que hace Rafinha, también lo que hace Rafinha buscando a ese toque, entrando y con la misma centrando para que Lewandowski entre y remate, ¿no? Creo que podremos ver repetir esa jugada mucho, que es Lamine buscando a Morata, ¿no? Son estos dos puntos entre Nico y Lamine Yamal fundamentales, sobre todo también darle la capacidad a Rodri de que pueda desplegar todo su juego, ¿no? Y el otro punto súper importante que también tengo aquí es la presión y el manejo del balón, ¿no? La presión, porque creo que físicamente España es superior a Alemania, y con manejo del balón muchísimo aún, ¿no? O sea, no muchísimo aún, perdón. Sobre todo con físico y luego el manejo del balón. Ellos tienen a Gundogan, tienen a Kroos, tienen a Musiala y tienen a Juan de Leverkusen, que si bien no es un gran tocador de bola, como Hendrich, al menos creo que su función va a ser más la de meter esa fuerza, que creo que es la que España puede superar a Alemania, porque tiene dos jugadores fuertes, vigorosos, de buen toque, como es el caso de Rodri, de Fabián. Y si bien Pedri no es fuerte, creo que tiene capacidad de recorrido. En el Barcelona lo ha mostrado, el punto es ver si lo puede demostrar aquí con España, ¿no? Así que básicamente eso, ¿no? Creo que el manejo del balón, la rapidez de cruzarla de banda a banda, de ser luego verticales con Nico y con Lamine Yamal, un centro a Morata, la individualidad de Nico Williams, y creo que esos son los factores principales para España poder vencer a Alemania, ¿no? Así que vamos a comentar con respecto a Alemania y sus claves, así como lo hemos hecho con España. Rapidito y resumido, vamos. Claves de Alemania para vencer a España. Alemania, que también tiene jugadores jóvenes que han venido ingresando y han venido exponenciando su importancia del equipo, aunque se cayó una de las perlas más grandes que tiene de la formación, como es el caso de Wirtz, ¿no? Creo que Nagelsmann le está dando más importancia a ese poderío del medio para no perder esas posiciones, para no quedarse desnudo, por así decirse, en una contra. Y veremos que lo dudo, ¿no? Si es nuevamente banco, este jugador de un talento inconmensurable para Alemania y que empezó el primer juego de una manera increíble, ¿no? Para el 11 que se prevé que pueda sacar a Alemania, lo tenemos aquí, ¿no? Creo que con la diferencia, bueno, sí, sería ¿no? Prácticamente el mismo que sacó y que se vio muy sólido frente a Dinamarca, aunque falló sus goles, pero creo que seguirá manteniendo la misma formación por la capacidad de Havertz, a pesar de que fútbol sigue marcando bien por arriba. Creo que la capacidad que tiene Havertz de derrotar por diferentes posiciones es por la que nadie más se decide, sobre todo él, que es un técnico que le gusta este tipo de juego, ¿no? Las claves de Alemania. Creo que Kroos, fundamental, esos balones parados que puede poner en la cabeza de los jugadores. También la llegada de segunda línea de Gundogan. Kroos también puede ser, pero Gundogan más todavía, porque lo hemos visto muchísimo del City y también en Alemania ya en este torneo hacerlo, ¿no? Llegando de segunda línea para sorprender a los defensores, ¿no? Y llegar y marcar. Otra de las claves para mí es las bolas filtradas, que pueda combinar entre Musiala y Havertz a la carrera, ¿no? Havertz no es un jugador que rompa muy en corto rápido, pero sí le das 30 metros y te puede desarrollar una buena velocidad por el tamaño que tiene, ¿no? Un jugador ágil, aunque como ya digo y repito, no es la rapidez su gran punto de fortaleza, ¿no? Y por último, el mismo fútbol. Perdón cómo se pronuncia porque es un nombre bastante raro. Ya lo vimos con Borussia Dortmund y aquí lo está refrendando, ¿no? Poderío aéreo que te puede, por supuesto, marcar las diferencias luego en un cambio en el que Alemania necesite meter gol, ¿no? Porque tienen, sobre todo, jugadores de muy buen balón para ponerle balón, pero sobre todo a un experto como Toni Kroos, ¿no? Un Toni Kroos que veremos si será o no su último partido en el fútbol, porque ya se retiró a nivel de clubes y creo que, y por supuesto ya creo que también lo dijo, cuando termine su último partido con Alemania será su retiro, ¿no? Estas son para mí las claves de Alemania. Hay que tener muy vigilado, así como a Nico y a Lamine en España, creo que tienen que tener muy vigilado a Musiala
en este caso por Alemania, y a Toni Kroos, ¿no? Musiala y Toni Kroos fundamentalmente, porque creo que Wirtz no va a ser titular, ¿no? Y como dije, que lo voy a decir así, ¿no? Voy a dar ahora mi opinión de quién creo que será el que pase a semifinales. Y en este cruce de España-Alemania, para mí será España quien pase. Es cierto que la localía pesa mucho, ¿no? Pero creo que España tiene mucho poderío físico y le puede, independientemente del gran manejo de balón que tiene, creo que le puede ganar en medio y de ahí empezar a construir para vencerlo. Para mí, España será quien clasifique para la próxima ronda. Así que vamos a Portugal-Francia. Un duelo de vuelta y una venganza en busca de lo que está Francia. Así que vamos. Llega la revancha, aunque si bien no una final, en un partido de eliminatoria de Eurocopa, ¿no? Francia y Portugal. Y vamos a comentar sobre las claves, los últimos resultados, las posibles formaciones y al final quién creo, en mi opinión, que va a pasar, ¿no? Y nada, arrancamos. Pues sí, todos recordarán aquella ya final donde hubo un héroe inesperado como Eder para darle el gol de la final y el título a la postre a Portugal, ¿no? Su primer título en la historia que coronaba a Cristiano como también ganador de la Eurocopa, ya que fue el líder goleador de esa Eurocopa y el mejor del equipo en ese torneo, ¿no? Hubo varios que se destacaron, pero él estuvo ahí, ¿no? Todos sabemos que se lesionó en la final, pero esto es así, son cosas que pasan. Así que eso fue ya hace 8 años y se vuelven a enfrentar un Francia y un Portugal, creo que en situaciones un poco diferentes, ¿no? Y voy a explicar por qué. Vamos primeramente a poner los enfrentamientos últimos que han habido entre Portugal y Francia, ¿no? Y si vamos a los últimos enfrentamientos entre Portugal y Francia, podemos ver que de los últimos 3 años o sea, después de aquella final de 2016, los últimos 3 enfrentamientos han sido 2 empates y una victoria para Francia, ¿no? ¿Qué pasa? En esta historia entre estos dos equipos, estos últimos 3 resultados, Francia siempre tuvo un equipo muy superior a Portugal, que una diferencia que se fue disminuyendo con el tiempo a medida que iban debutando jugadores en Portugal de una gran calidad, ¿no? Y creo que viendo la manera en que Francia aún seguía teniendo problemas con Portugal, incluso con un equipo que no era tan bueno como el de ahora, se me antoja un partido muy interesante, ¿no? Porque creo que Portugal, viendo las deficiencias ofensivas que tiene Francia, puede utilizar las claves que voy a mencionar a su favor para tratar de desequilibrar la balanza, ¿no? Y así como hice con Alemania y con España, voy a comentar para mí las claves de Portugal para jugar contra esta Francia, ¿no? Primeramente, suministrarle, ya que están confiando completamente en él, suministrarle bolas a Cristiano Ronaldo me parece fundamental, porque si bien no está en su mejor momento, creo que aún así sigue siendo el mejor delantero que tiene Portugal, o al menos el que menos te va a fallar, ¿no? Porque Ramos ya vimos que al final no terminó siendo lo que fue en ese partido contra Suiza, donde anotó 3 goles, ni en el PSG tampoco lo fue, ni ahora con Portugal, no tanto, ¿no? Y creo que también se debe, hay que ser justo, a que Roberto Martínez entiende la importancia que tiene Cristiano extra futbolísticamente, que impacta en el campo, también para los rivales sobre todo y para el ánimo de un equipo, ¿no? Cristiano creo que, si bien no ha mostrado su mejor forma, tiene la capacidad de ser un jugador resolutivo, ¿no? Y si vamos a hablar de que si ya no es lo mismo que antes, sí, no es lo mismo que antes porque tiene 39 años, pero es que Mbappé está en su prime, o al menos en el prime de su carrera hasta ahora, aunque le falta muchísimo, y ha tenido una Eurocopa pésima, ¿no? Y creo que aún así todos sabemos que Mbappé, si lo pones en posición anotadora, la mayor posibilidad es que te la manda a guardar a las redes, ¿no? Y creo que ese es el caso con Cristiano Ronaldo, que es menos como que él mismo se
provee menos ocasiones individualmente, sí, eso lo sabemos todo. Que es más dependiente del equipo, sí, lo sabemos todo. Pero esa capacidad resolutiva creo que muere con un jugador, ¿no? O al menos ese instinto muere con un jugador en el sentido de que siempre lo va a tener, ¿no? Cristiano debe ser capaz, si sus compañeros así lo hacen, de aprovechar esas oportunidades, ¿no? Un Cancelo que da muy buenas pelotas, Bruno Fernández que bien flojo con la selección, pero tiene la calidad para hacerlo, Bernardo Silva sobre todo, que para mí es de los mejores a la hora de comparar club con selección sin llegar a ser ese Bernardo del City, también por un engranaje que creo que se logra con el tiempo. Creo que debe también facilitar eso a Cristiano, ¿no? Jugará de pareja con Leao, que creo que ha tenido buena Eurocopa en el sentido de cargar con el peso de desequilibrar, de habilitar. Es cierto que le falta marcar, pero que tampoco tuvo una temporada muy goleadora en el Milán, ¿no? Creo que su progresión se detuvo y que no quiere decir que este sea su máximo nivel, creo que mejorará su nivel, pero es un jugador con las capacidades de romper las defensas que se le ponga adelante, ¿no? Y esa es una de las claves, ¿no? Que estos jugadores, Bernardo, Cancelo, Leao, Bruno, sean capaces de proveerle raso y por encima también a Cristiano, que es una gran característica del cabeceo, bolas para poder matar, ya que él no se autogenera, ¿no? Esas posibilidades de gol ya por él mismo, como si lo hacía en los años anteriores, ¿no? Otro punto importante, y sobre todo porque viene de un partido ya de 120 minutos y porque obviamente tiene una edad y porque tampoco nunca fue un jugador muy rápido en corto, es el emparejamiento Pepe-Mbappé, ¿no? Creo que en corto Mbappé puede generar un poco por encima de Pepe, a diferencia de cuando tiene Pepe un espacio, creo que para desplazarse, ya que es un jugador alto y que logra mejores correcciones, mejores cortes, ¿no? Que tener que usar una explosividad determinada. Y es que Mbappé es un jugador súper explosivo y que hay que evitar que sea un mano a mano entre Pepe y Mbappé por esa zona por ahí, ¿no? Si hay que cruzarse, se cruzan. Al final es una cosa que, vamos, se hace miles de veces en el fútbol hoy en día, ¿no? No emparejar a determinados jugadores, ¿no? Y creo que esta es una de las claves, a pesar de que también tiene una experiencia increíble, ha tenido un torneo increíble, o sea, creo que quitando estos últimos juegos donde tuvo un error Pepe grosero, uno o dos errores groseros, pero estaba teniendo una Eurocopa increíble, ¿no? Un jugador de 41 años y para mí súper infravalorado, de los mejores centrales de los últimos 20 años, lo que va a decirlo, fácilmente, y que creo que con el tiempo se le valorará más en su justa medida, ¿no? Otro punto, el dominio de Portugal, ¿no? En el medio campo. Tiene uno de los mejores mediocampos del torneo, posiblemente junto con... Es que me atrevería a decir que es hombre por hombre mejor. O sea, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Vitinha, que rompió en la Eurocopa esta temporada, y Paliña, que vimos que lo está utilizando, que ya fue para el Bayern, se confirmó el fichaje del Bayern hoy. Creo que es el top 3 mediocampos del mundo ahora mismo, pero sin dudarlo, ¿no? Compitiendo tal vez. Lo pongo incluso por encima desde Francia. O sea, para mí está por encima desde Francia. Y creo que demostrarlo, ¿no? Sería como un golpe en la mesa para esta selección de Portugal, ¿no? Veremos si logran hacer todo esto, si se combina todo esto para a la postre alcanzar el resultado que ellos quieren, ¿no? Así que vamos a comentar sobre Alemania. Vamos a comentar sobre Francia y así voy a dar mi opinión de quién gana al final, ¿no? Luego de este análisis sobre Francia. Así que vamos. Y pues sí, llegamos al último, ¿no? A Francia. Y creo que Francia ha dejado más dudas que certeza en lo que va de Eurocopa, ¿no? Empezando las dudas por Mbappé. Un Mbappé que no ha logrado estar ni cerca remotamente del nivel que él acostumbra a dar con la selección, ¿no? Y creo que es algo que se ha arrastrado de final de temporada de clubes hasta ahora, ¿no? Mbappé no ha tenido el torneo que su calidad requiere y por supuesto esto lastra a una selección que se ha visto también desmejorada ofensivamente por un equipo que tampoco tiene un delantero centro nato, matador, y que ha tenido que jugar con Thuram, que si bien ha jugado bastante en ese doble delantero con Lautaro y que así se suponía que hiciera con Mbappé, tampoco ha encontrado, tal vez por el mismo nivel de Mbappé, esa capacidad de darle esas bolas para que Mbappé sea capaz de él mismo decidir un partido, ¿no? Pero individualmente tampoco ha tenido Mbappé esa claridad, a excepción de una o dos jugadas, ¿no?
Y creo que Francia lo necesita mucho en un torneo que está siendo limitada de goles, ¿no? Porque pasó a octavos de final, a cuartos de final con dos goles y un autogol, si no me equivoco, ¿no? Vamos, una cifra súper pobre, creo que por debajo de lo que se esperaba, porque si bien no están en su mejor momento, tiene una plantilla para hacer muchísimo más que eso, ¿no? Dembélé, vamos, ha dejado muchísimo que deber también. Todos, creo que en general todos han dejado muchísimo que deber, ¿no? No por gusto los mejores del partido han sido aquellos capaces de aguantar el equipo, como es el caso de Kanté, como es el caso de Koundé, ¿no? Esto habla a las claras de que su fortaleza estaba más en las parcelas defensivas que ofensivas, ¿no? Pero bueno, aún así también tienen clave y lo voy a mencionar aquí, ¿no? Para Francia, las claves, en mi opinión, por supuesto, Mbappé en sí solo es una clave. La capacidad que tenga de ser resolutivo con jugadas individuales lo va a poner en un escalón por encima de por supuesto, lo que todo el mundo espera, ¿no? Al final también poner las formaciones, perdón que no puse la de Portugal, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Luego, la conexión del medio y la delantera, ¿no? Si había un papel que Griezmann estaba haciendo, porque le estaba faltando el gol, era el de ser el nexo, ¿no? El conector entre el medio y la delantera, ¿no? A falta de un Paul Pogba generador de fútbol, Griezmann era el que estaba haciendo el papel de crear este link, ¿no? Entre medio y delantera, pero si tampoco está funcionando, eso es el cortocircuito, otro de los mayores que existe actualmente en la selección francesa, ¿no? Y Griezmann y su capacidad asociativa, esa conexión es otro paso fundamental para que esta Francia mejore. O sea, son más puntos individuales que colectivos como tal, ¿no? El dominio en mediocampo, ya comenté sobre Portugal, que para mí está por encima, debe estar por encima de Francia. Y luego, lo capaz es que sean Saliba y Upamecano de darle pocas ventajas a Cristiano, porque como ya dije, si le das más ventajas, más posibilidades ante la capacidad resolutiva del portugués, ¿no? Saliba, que está teniendo un gran torneo, Upamecano un poquito menos, pero igual están ahí, ¿no? Creo que tienen una gran tarea mañana estos dos jugadores para, creo que, cimentar su titularidad ya completa en la selección, y que qué mejor manera de hacerlo ante una selección como la portuguesa, ¿no? Y tratar de evitar, si bien ya en carrera Cristiano no está para estos trotes, un desmarque, un cabeceo, ¿no? Y que lo mantengan lo más incómodo posible, ¿no? A Cristiano. Estas serán las formaciones, en mi opinión, de Portugal y de Francia. Francia con el 4-2-3-1, jugando con Griezmann como interior, media punta, y con tres delanteros como Dembélé, Thuram y Mbappé. Y Portugal repitiendo, ¿no? En este caso, poniendo a Bernardo Silva a interiorizar y de extremo, esa jugada que él hace él bastante, porque tiene la capacidad de hacer las dos cosas. Pero pongamos así un 4-4-2, ¿no? Cristiano liado arriba, luego en el medio Bruno, Bernardo, Paliña Bruno Bernardo, Paliña, y en el último de los casos, se me fue acá, Vitinha, por supuesto, un incidentable, ¿no? Que ha demostrado igual muy buen nivel en la Euro, ¿no? 4-4-2, Vitinha, Paliña, Bruno y Bernardo, y luego Leao y Cristiano, ¿no? Puede ser un 4-4-2, puede brincarlo un 4-2-3-1 con Vitinha y Paliña haciendo ahí doble pivote, pero básicamente creo que puede estar todo el tiempo en una posición, una formación cambiante, ¿no? Y llegó la parte última de quién creo que para mí pasará entre Francia y Portugal. Creo que, o sea, voy a hacer lo más sincero posible, ¿no? Y voy a explicarlo luego. Y creo que para mí va a ser quien pase esta fase Portugal, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente por 2 o 3 puntos. Uno, porque no ha sido Francia capaz de estar con su mejor momento, o en mejor momento, mucho mejor momento que Portugal, de ser claros victoriosos o de apabullar o de mostrar una clara superioridad frente a Portugal en estos últimos enfrentamientos que los ha cruzado, ¿no? Con un Portugal ahora más asentado, con mejor equipo, con mejores jugadores, creo que puede llevar esto a extra y ganarle, o incluso ganarle en los 90 minutos regulares, ¿no? Aprovechar también este momento de Francia, donde han estado flojos con la ofensiva, y porque ha
se ha regenerado, ¿no? Se ha regenerado para poder hacerle, creo, más frente ante la incapacidad de Francia de encontrar otra manera de ganar, ¿no? O sea, así que para mí será Portugal. Tal vez me tira un poco los colores, pero en este caso por apoyar a Portugal, pero creo que pueden ser ellos los que pasen. O sea, no creo, no. Para mí va a pasar Portugal. Así que nada, deja aquí su comentario que usted cree. Esto fue mi análisis de el Francia-Portugal, el España-Alemania, que estaremos disfrutando mañana. Así que nada, esto es Días con Fútbol. Mi nombre es Daniel Díaz y nos vemos en el próximo video. Chao.